Un saludo muy especial para todos aquellos que están siguiendo el estudio del Evangelio de Marcos. Y hoy precisamente llegamos al capítulo número 13, donde dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amado Dios, pedimos tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que en medio de nuestra torpeza, oh Dios, nos des la luz del Evangelio, nos des claridad, nos des entendimiento para que podamos nosotros comprender tus verdades, oh Dios, para que cada día podamos caminar en estas verdades de tu palabra, en estas verdades eternas del Evangelio. Que tu gracia y tu sabiduría sea derramada sobre nuestras vidas, para que cada día a través de nuestro diario vivir podamos darte la honra y la gloria, Señor, que tú mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo menciona en su Evangelio Mateo en el capítulo 15, verso 24, donde dice así la palabra del Señor. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero este pueblo que Dios había escogido, que Dios había elegido, rechazó de manera voluntaria al Mesías, como lo afirma también el apóstol Juan allí en su Evangelio en el capítulo 1, verso 11, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, el Señor Jesucristo, ante la incredulidad del pueblo de Israel, ante el rechazo por parte de su pueblo al Mesías, Él pronunció un juicio sobre esta generación. Veamos lo que dice Mateo capítulo 12, versos 41 y 42, donde dice así la palabra del Señor. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y la terquedad del pueblo, la rebelión que había en el corazón del pueblo, realmente hizo llorar al Señor Jesucristo. Y el Señor lo expresa de esta manera allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 34 y 35, donde dice así la palabra de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis
hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el mismo Evangelio, y en el capítulo 19 de Lucas, versículos 41 al 44, dice así la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De tal manera que el Señor Jesús estaba dolido e indignado por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y en varias ocasiones el Señor reprendió principalmente a los dirigentes religiosos por esa hipocresía y por esa dureza de corazón y les hizo exhortaciones muy fuertes, muy severas. Y el Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos que debían evitar esa influencia de los fariseos. Y recordemos que el Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí terrenal, Él limpió 2 veces el templo, le dio un golpe al centro del judaísmo, que era un sitio donde estaba corrompido por todas las operaciones financieras que se llevaban allí a cabo en el templo y que beneficiaban principalmente a estos líderes religiosos. Y los acusó de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y los líderes religiosos pues tomaron represalias en contra del Señor Jesucristo. No se arrepintieron, sino que por el contrario, ellos acordaron matar a su propio Mesías, como lo expresa allí en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 18, donde dice así la palabra del Señor. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Muy bien, y recordemos que el segundo ataque al templo ocurrió precisamente el martes de la Semana Santa. Y la narración que acabamos de leer allí en el Evangelio de Marcos, pues ocurrieron un día después, o sea, el día miércoles de la Semana Santa. Y el jueves el Señor celebraría pues la Pascua con sus discípulos y establecería una nueva ordenanza, en este caso pues la cena del Señor. Y recordemos, el viernes Él sería crucificado y el domingo resucitaría de entre los muertos. De tal manera que cuando el Señor sale de los atrios del templo este miércoles, pues hizo una declaración, un juicio sobre ese judaísmo apóstata. Y luego, mientras se hallaba sentado allí en el monte de los olivos, mirando hacia ese espectacular edificio que era el templo, que se había convertido en el símbolo de la apostasía, él le explica a sus discípulos lo que debería ocurrir antes del final de la era y el establecimiento de su reino. Ahora, esta instrucción que el Señor les da a sus discípulos, pues es conocida, ¿no?, como el discurso del Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque fue precisamente sobre esa colina que está al este del templo que el Señor entrega a sus discípulos una imagen panorámica de los eventos, de los acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Ahora, el pueblo judío en la época del Señor Jesucristo esperaba que cuando el Mesías llegara, se iniciara de inmediato el reino. Destrozaría por completo ese yugo del imperialismo romano y subyugaría a todos los enemigos de Israel. De tal manera que cuando Juan el Bautista comienza a predicar acerca del Mesías y cómo está próximo a manifestarse, pues el pueblo acudió de inmediato a escuchar su predicación, a oírle. Y el interés del pueblo pues aumentó todavía más cuando el Señor Jesucristo, a quien Juan precisamente identifica como el Mesías, inaugura su ministerio
comienza a enseñar con autoridad, comienza a echar fuera demonios, comienza a sanar todo tipo de enfermedad y comienza a restaurar al pueblo de Israel o a las personas que se acercaban a él con diferentes necesidades. Y precisamente varios años después, cuando el Señor entra en Jerusalén, allí montado sobre el pollino de una asna, pues esas multitudes no pudieron contener la euforia, como ya la hemos visto allí en el capítulo 11 de este mismo Evangelio de Marcos. Y con gritos de júbilo, pues proclamaron que él era el Mesías, el hijo de David prometido, que restauraría precisamente la gloria de ese reino davídico. Y esas mismas expectativas de entusiasmo, pues también las tenían los discípulos de Jesús. Ellos también pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Como lo dice allí el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, verso 11, donde dice así la palabra del Señor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. De tal manera que los discípulos sabían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y sin duda, pues sus corazones estarían llenos de gozo. Y al escuchar la gritería de la gente durante esa entrada triunfal a Jerusalén, pues ellos pensaban que todo estaba ya programado para dar inicio al reino mesiánico. Pero los discípulos pasaron por alto la necesidad básica y esencial de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Aunque Él les había hablado en varias ocasiones, Él les había dicho que Él iba a morir, que tenía que morir, pero los discípulos no lo habían comprendido, no lo habían entendido. No les gustaba oír acerca de esa realidad. Como lo menciona el apóstol Juan allí en su Evangelio, en el capítulo 12, verso 16, donde dice así la palabra del Señor. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. De tal manera que los discípulos debieron quedar sorprendidos al oír a Jesús explicar que él también se iba y que pasaría un periodo de tiempo prolongado antes de que él regresara para establecer nuevamente su reino en Jerusalén y gobernar sobre el mundo. Ahora, en este pasaje particular de Marcos capítulo 13, del 1 al 13, el Señor Jesús está haciendo una descripción profética de las características de lo que ocurriría durante ese tiempo intermedio entre su primera venida y su regreso, su segunda venida. Así que vamos a ver varias situaciones que se dan en este texto. El primero, pues, es la destrucción del templo. Miremos lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 13 de Marcos. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que después de que el Señor Jesucristo había estado casi todo el día enseñando allí en el templo, estaba dando su instrucción final al pueblo, después de que también lanza una denuncia a los dirigentes religiosos, pues el Señor se marcha del templo y se dirige hacia el oriente y precisamente sale por la puerta oriental de Jerusalén. Y cuando Jesús pues salía del templo, como dice la palabra, dice que uno de sus discípulos se volvió para mirar esa estructura tan impresionante que era el templo y le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Recordemos que el templo se encontraba ubicado en la cima de la meseta sobre el valle de Cedrón, al este de la ciudad, o sea, al oriente. Y el templo y sus edificios se levantaban como una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Este templo precisamente fue construido con piedra blanca, una piedra pulida. Su muro oriental estaba cubierto de oro y la estructura principal del templo brillaba a la luz del atardecer como si fuera una enorme joya.
Y como lo menciona el pastor John MacArthur en su comentario, él dice que, tomo palabras textuales, abro comillas, dice, el impresionante complejo del templo contenía numerosos pórticos, columnas, patios y atrios que permitían a decenas de miles de adoradores congregarse y presentar sus ofrendas y sacrificios. Su construcción había comenzado casi 5 décadas antes, bajo la dirección de Herodes el Grande, y aún seguían trabajando en él 40 años más tarde, cuando fue totalmente destruido por los romanos. Cierro comillas. De tal manera que esta grandeza del templo, la construcción con piedra que se había hecho, el esplendor que tenía, pues hacía muy difícil creer o imaginar que una construcción como esta, un edificio tan esplendoroso como ese, sería destruido. Pero miremos lo que el Señor Jesús dice. Dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que la belleza externa de este templo pues era un monumento a la religión apóstata, no muy diferente a lo que el Señor Jesús les dijo de que los mismos dirigentes religiosos eran como sepulcros blanqueados. Así que en el exterior estaba recubierto de mármol, resplandecía, pero el interior estaba caracterizado por la fetidez de la corrupción, la hipocresía, el corazón endurecido por la incredulidad de todos estos dirigentes religiosos del judaísmo y también de quienes lo seguían. Así que el resultado de esto pues sería la ira de Dios que sería derramada sobre Jerusalén, y particularmente el templo sería destruido y esa casa quedaría asolada, destruida totalmente. Y precisamente en el año 70 después de Cristo, estas palabras que el Señor Jesucristo pronunció muchos años antes se cumplieron, y de manera literal. Cuando el Señor Dios permite que lleguen a Jerusalén los ejércitos romanos que estaban al mando de Tito Vespasiano y destruyeron la ciudad y todo el complejo del templo. Y estos ejércitos romanos pues fueron precisamente un instrumento en las manos del Señor para traer juicio sobre Jerusalén y sobre Israel. ¿Y qué hicieron precisamente los romanos? Los romanos prendieron unas hogueras enormes e hicieron incluso que esas piedras se desmoronaran por el intenso calor. Y para cuando terminaron de desmantelar todo el templo, de tomar todo el oro y de lanzar los escombros al valle de Cedrón, lo único que quedó fueron las enormes piedras, esas piedras gigantescas que conformaban los cimientos o las zapatas, eh, particularmente del muro de contención que estaba debajo del monte del templo. Así que como el Señor lo había dicho y con una exactitud muy precisa, el templo y sus edificios circundantes fueron totalmente demolidos bajo el juicio de Dios. Muy bien, veamos el segundo aspecto, cómo muchos serán engañados. Miremos el versículo 3 al 6. Dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El Señor Jesucristo y sus discípulos, después de salir del templo y haber atravesado allí el valle de Cedrón, entonces ellos ascienden al monte de los olivos, y Jesús y sus discípulos, dice la palabra, que se volvieron para mirar el conjunto del templo, y que el Señor se sienta allí en el monte de los olivos frente al templo, y que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan aparte. Recordémonos que este par de hermanos, estos dos pares de hermanos, tanto Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, pues componían el círculo más íntimo del Señor Jesucristo, de los discípulos del Señor Jesús.
Así que después de escuchar las palabras que el Señor Jesucristo había dicho, esas palabras proféticas de la destrucción del templo, pues ellos estaban muy ansiosos y estaban muy intrigados por saber más acerca de lo que el futuro les depararía. Por consiguiente, pues le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y en el pasaje paralelo que se encuentra allí en Mateo capítulo 24, particularmente en el verso 23, la pregunta fue más completa. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que los discípulos no solamente tenían la pregunta con respecto al templo en sí mismo, sino que estaban también interesados, querían saber acerca del final, como dice aquí, del final del siglo, o sea, del final de la era actual, del tiempo actual. Y recordemos que los discípulos, al igual que los otros judíos, ellos esperaban una sola venida del Mesías. Pero recordemos, Dios quiso que el Mesías viniera dos veces. La primera como ese siervo sufriente y la segunda como el rey conquistador. Y entre esa primera y segunda venida, pues transcurriría un periodo de tiempo determinado que solamente el Señor conoce. Y el Señor Jesucristo pues les da una respuesta a los discípulos, una respuesta detallada de lo que va a ocurrir, de lo que está por venir. Y esta respuesta precisamente la encontramos aquí en el capítulo 13 de Marcos y en los pasajes paralelos del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y el capítulo 25, y de igual manera también en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Y esta respuesta precisamente es una de las respuestas más largas dadas por el Señor Jesucristo a cualquier pregunta que él hicieran. Y pues de las que están registradas lógicamente en los evangelios. Y el Señor mismo quiso que sus discípulos captaran esa verdad que es tan vital, tan importante. Y a partir del versículo 5, pues comienza la explicación o el discurso que el Señor Jesús da, que como repito se llama el discurso del Monte de los Olivos. Y en este discurso el Señor explica lo que acontecerá en todo el mundo y hace un énfasis particular en los sucesos que van a ocurrir o que precederán inmediatamente antes de su regreso a la tierra. Y démonos cuenta que después de que el Señor había predicho la demolición, la caída total del templo y toda su operación, el Señor cambia su enfoque hacia un futuro más lejano y precisamente los versículos del 5 al 37 nos dan esta explicación. Muy bien, así que en respuesta a la pregunta de los discípulos, pues el Señor comienza a detallar algunos dolores específicos, como dice la palabra, de parto o señales de advertencia que precederían su regreso. Y lo que el Señor Jesús hace primero es que dice, Jesús respondiéndoles comenzó a explicarles que el mundo sería sometido a un implacable engaño por medio de mentiras, engaños, de fraudes espirituales. Y él les dice, mire, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y aquí es importante ver cómo el Señor comienza su respuesta. Él habla, mirad, es un imperativo, ¿cierto? Mirad. Y se traduce de la palabra griega blepo. Y en este contexto significa simplemente más que echar una ojeada o una mirada. Lleva implícito una sensación de que tengan cuidado, de que presten atención. Y el Señor Jesús les repite la misma advertencia allí en los en los versículos 22 y 23 de este mismo capítulo, donde dice así la palabra del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros, y aquí está nuevamente la palabra, mirad, os lo he dicho todo antes.
De tal manera que los discípulos y los seguidores del Señor Jesucristo debían tener mucho cuidado con los falsos maestros para no ser engañados. Y posteriormente también el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 13, en capítulo 3, perdón, verso 13 dice así la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el apóstol Pedro también le advierte a los discípulos del Señor, a los cristianos, allí en el capítulo 2, versos del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. También el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en los primeros 3 versículos, dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, a través de la historia, han habido muchos mesías falsos, han habido también muchos falsos profetas y los seguirá habiendo. Pero al final de este tiempo, al final de esta era, pues la cantidad de estas personas va a aumentar muchísimo. Ahora, la aparición de estos eh, profetas mentirosos y falsos mesías, pues es un anticipo, es una prefigura de ese último maestro engañador que será revelado durante la época de la tribulación, o sea, el anticristo, y va a engañar a muchos, pero el anticristo será incapaz de poder engañar a los escogidos del Señor. Como lo menciona el mismo Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en los primeros 5 versículos, donde dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muy bien, pasemos a un tercer aspecto, y es la devastación que va a ocurrir en el mundo. Veamos los versículos 7 al 8 del capítulo 13 de Marcos. Dice: más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Aquí el Señor Jesucristo sigue manifestando o anunciando esos dolores de parto que precederían a su segunda venida, a su regreso. Así que el Señor comienza a describir esa devastación que va a haber en la tierra como resultado de los diferentes conflictos humanos, de los desastres naturales también. Él habla de guerras y de rumores de guerras entre las naciones, entre los reinos. Y démonos cuenta que esto ha sido una realidad en todas las generaciones, incluso en nuestra generación actual.
Sin embargo, en estos últimos tiempos aumentará la magnitud y la intensidad de estos conflictos. Ahora, estas son unas realidades que son malas, que son preocupantes. Sin embargo, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que no deben asustarse. Él está diciendo porque es necesario que todo esto suceda. Todo esto está diseñado, está planeado por Dios. ¿Mm? Pero aún no es el fin. Todavía hay más cosas que están por venir. Y el Señor Jesús les explica, dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, todos estos conflictos bélicos, por frecuentes e intensos que sean, solo son un presagio del conflicto culminante, del conflicto final, cuando las naciones del mundo se van a concentrar en Israel y el Señor Jesucristo regresará para liberar a su pueblo. Esa es la batalla final que se conoce como el Armagedón y se llama así porque gran parte de esta batalla, de esta lucha, se llevará a cabo en la planicie de Meguido, como a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, y que se describe precisamente en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis y en el capítulo 19. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo regrese en victoria, Él destruirá a todos sus enemigos y lanzará al anticristo al lago de fuego, como lo dice allí Apocalipsis capítulo 19, verso 20, donde dice así la palabra del Señor. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien, así que además de las angustias de las guerras, dice también el Señor Jesucristo que habrá terremotos en muchos lugares. Y en el pasaje paralelo que encontramos en Lucas, el Señor dice que serán grandes terremotos. Lo dice allí en Lucas 21:11, donde dice así la palabra del Señor. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, démonos cuenta que a lo largo de la historia del hombre, pues se han registrado muchos terremotos poderosos, muchos terremotos muy fuertes, pero todos estos terremotos serán eclipsados por los enormes estremecimientos que ocurrirán durante la tribulación y precisamente en el libro de Apocalipsis relata uno de estos acontecimientos. Allí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versos 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y allí también en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, se registra otro terremoto. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. De tal manera que en este terremoto se destruyó la 10ª parte de Jerusalén y mató a 7,000 hombres. Pero el terremoto más devastador de toda la historia del mundo está profetizado allí en el capítulo 16. Veamos lo que dice el verso 18 al 20 de Apocalipsis 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Hubo un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados.
De tal manera que este será un terremoto de una magnitud tan gigantesca que alterará la topografía de la Tierra. También alterará toda la organización geopolítica en el mundo y se constituye en una parte del juicio de Dios sobre el presente siglo malo. Y el Señor Jesucristo continúa diciendo que además de los terremotos y de las guerras que se darán, dice que también habrá hambres y alborotos. Así que durante el final de este tiempo y durante el tiempo también de tribulación, el hambre va a ser una contribuyente de muchos miles de millones de muertes, porque va a perecer una cuarta parte de la población del mundo. Allí Apocalipsis capítulo 6, verso 5, 6 y verso 8 lo describe. Muy bien, así que estos desastres naturales pues son parte del juicio de Dios durante este tiempo tumultuoso, durante este tiempo de dificultad. Incluso el envenenamiento de un tercio de los suministros de agua potable en el mundo, como lo dice allí Apocalipsis capítulo 8, verso 11, donde dice así la palabra del Señor. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Así que el planeta se afectará tremendamente, tanto la vegetación como los ecosistemas. Y el resultado pues será una pérdida masiva de vidas humanas. Y cuando el Señor está diciéndole, explicándole eso a sus discípulos, que vendrán futuros terremotos, guerras, hambrunas, pues esto es una prefiguración de todos los desastres que también ocurrirán allí en la tribulación final. Porque el Señor dice, principio de dolores son estos. Y la metáfora precisamente de dolores de parto, pues es una referencia a las contracciones que experimenta la mujer al dar a luz. Y la empleaban mucho en la antigüedad los escritores judíos para referirse precisamente al final de los tiempos. Como lo menciona el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versos 1 al 3, donde dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que inicialmente los dolores que presenta la mujer pues son por las contracciones que se van dando durante esta etapa final del embarazo. Y al principio pues son suaves y son separadas. Pero en el momento en que se va acercando más el tiempo particular del parto, esas contracciones y esos dolores se van intensificando, tanto en frecuencia como en severidad. Así que los desastres que en este momento ocurren en el mundo, que caracterizan la historia del hombre, son solo anticipos de las cosas más terribles que van a ocurrir, que vienen. Así que son hasta ahora suaves en comparación con la devastación total que resultará del juicio de Dios al final de esta era. Muy bien, ahora veamos un cuarto aspecto. Versos del 9 al 12, dice así Marcos 13, del 9 al 12. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Aquí vemos la angustia de la persecución. El Señor Jesucristo ya había advertido a sus discípulos acerca de la persecución que ellos enfrentarían, de la angustia que tendrían que soportar por causa de ser fieles a Él. Y lo manifiesta el Señor ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 16 y 17, donde dice así la palabra del Señor. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Muy bien, verso 18. Ya los discípulos tenían una advertencia de lo que tendrían que enfrentar posteriormente en sus vidas. Y el Señor Jesucristo nuevamente el día siguiente, o sea, ese jueves de la Semana Santa, cuando se reunieron en el aposento alto, el Señor vuelve y les reitera esa misma advertencia cuando él estaba hablando acerca de aquellos que los iban a perseguir. Mire lo que dice allí en Juan capítulo 16, versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. De tal manera que en esta ocasión el Señor Jesucristo está explicando a sus seguidores que serían maltratados, que serían atacados por sus adversarios, tanto judíos como gentiles. Y el Señor Jesucristo precisamente les advierte, pero mirad, dice, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y recordemos que las cortes de Israel se reunían precisamente en las sinagogas, donde se trataban los casos por jueces, los jueces de la localidad. Y a menudo los castigos que se imponían precisamente eran azotes. Como lo menciona el médico Lucas allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 40, donde dice así la palabra del Señor. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y como da testimonio también el apóstol Pablo allí en su segunda carta a los hermanos de Corintio en el capítulo 11, verso 24, donde dice así la palabra del Señor. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Así que no solamente fueron azotados, sino también encarcelados, como lo manifiesta ahí el libro de los Hechos en el capítulo 5, verso 18, dice así la palabra del Señor. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y aquí es importante ver la palabra entregarán. Esta se traduce de una palabra griega que es paradidomi, que se usa en el sentido de que serán arrestados, serán puestos en custodia. Y precisamente en el libro de los Hechos se registran muchos casos en que los creyentes allí en la iglesia primitiva tuvieron que enfrentar la persecución de sus adversarios. Y el Señor Jesús les está diciendo que no solamente soportarían la oposición de los judíos incrédulos, sino que también otros iban a ser también sus perseguidores. El Señor les dice, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Se incluía también aquí a las autoridades de los gentiles. Y el personaje que mejor ilustra esta realidad indiscutiblemente es el apóstol Pablo, que fue encarcelado por los romanos en varias ocasiones. Fue llevado también en varias ocasiones a juicio delante de los gobernantes gentiles, como lo podemos ver vez tras vez en el libro de los Hechos.
Así que a lo largo de la historia de la iglesia y hasta este momento actual en que nosotros nos encontramos, muchos cristianos siguen siendo perseguidos, muchos cristianos siguen siendo encarcelados, muchos cristianos aún siguen siendo asesinados por causa del reino de los cielos, por causa de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo se lo menciona a su discípulo Timoteo ahí en su segunda carta, capítulo 3, perdón, verso 12, donde dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tristemente, hoy en día se escucha de muchos predicadores que no hablan acerca de estos temas. Les ofrecen solamente a las personas prosperidad y bendición. Todo va a ser un colchón de rosas, y eso es una gran mentira, porque todos los que aman al Señor, todos los que viven piadosamente para el reino de Dios serán perseguidos. Aún el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, revela la peor persecución en la historia, que precisamente va a ocurrir antes de la segunda venida del Señor, cuando la oposición ante el evangelio del Señor Jesucristo aumentará tremendamente y será culminada con la influencia del anticristo. Y en esa época muchos cristianos van a morir por causa del nombre de Cristo. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 6, versos de 9 al 11, donde dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que vemos la satánica oposición, la persecución que los creyentes han soportado en el pasado y que también enfrentarán en el futuro. Pero el Señor promete un mensaje de salvación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús les continúa diciendo: es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, antes que llegue el fin. Como lo menciona allí en Mateo capítulo 24, verso 14, donde dice así la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de los grandes ataques que han habido a través de la historia contra el evangelio, este se ha extendido por toda la tierra, sigue aún extendiéndose, y en este tiempo será aún mayor esa extensión del evangelio, llegando a regiones remotas de nuestro globo terráqueo. Ahora, ante estas situaciones que vendrían, el Señor Jesucristo hizo a sus seguidores una promesa. Miren lo que dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. A lo largo de la historia de la iglesia, vemos ejemplos de personas a quienes esta promesa fue cumplida. El Espíritu Santo los fortaleció a todos estos creyentes cuando estaban enfrentando a sus adversarios. Les dio aplomo, constancia, fidelidad. Y esto lo vemos precisamente allí con el apóstol Pedro y Juan, quienes después de ser arrestados por predicar allí en el templo, estaban predicando el evangelio, se dirigieron al Sanedrín con valor y con confianza. Miremos lo que dice ahí Hechos capítulo 4, verso 13.
Dice así la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otro ejemplo también lo vemos en Esteban. Se paró allí sin miedo delante del concilio judío cuando se encontraba al borde de la muerte. También lo vemos en el apóstol Pablo. En muchas ocasiones tuvo que hacer defensa del evangelio. Él estuvo frente a gobernantes, estuvo frente a reyes, soportó con valentía y en el nombre de Cristo esos momentos de dificultad, esos momentos de dolor. Y como se lo menciona a su discípulo allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 17, donde dice así la palabra del Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Muy bien, veamos el versículo 12 de Marcos capítulo 13. Dice que en este versículo el Señor dice que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que tendrían que enfrentar situaciones difíciles, porque miembros de su misma familia los entregarían. Miembros de su misma familia los matarían. Y definitivamente aquellos que siguen a Cristo deben estar dispuestos a soportar persecución, incluso de sus más íntimos amigos, de los más allegados, de sus familiares. Y esta persecución podría desencadenar aún en la muerte misma. Pero ni siquiera la muerte puede detener la expansión del evangelio del reino de Dios. Y a lo largo de toda la historia, el Señor ha usado la muerte de muchos cristianos, esas ejecuciones indebidas, las ha usado como testimonio poderoso para que el mundo crea, para que el mundo que observa vea en la vida de estas personas la manifestación de la gloria misma de Cristo. A estas personas se le llaman mártires, que precisamente vienen de un vocablo griego que es marturión, que significa testigo o testimonio. Así que todos aquellos que han sacrificado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que han sido llenos de ese poder del Espíritu Santo, han muerto como testigos de esa preciosa verdad gloriosa que es el Evangelio. Así que tenemos que conocer todo el consejo de Dios. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy en día, mis amados hermanos, se está predicando otro tipo de evangelio, un evangelio de la prosperidad, un evangelio de facilidad, un evangelio donde simplemente el Señor Jesucristo es el genio de esa lámpara que cuando yo la froto voy a tener mis deseos cumplidos, donde yo soy el que digo y exijo y Él es el que me sirve, totalmente alejado de la verdad del evangelio. Somos siervos de Jesucristo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa del evangelio del reino de Dios. Y en la medida que el tiempo final se acerca, aún con mayor denuedo, aún con mayor firmeza y mayor convicción, tenemos que convertirnos en agentes multiplicadores, mensajeros y enviados para predicar el mensaje del evangelio del reino de los cielos y sufrir los ataques que vendrán y estar enfrentando las situaciones difíciles que vendrán con gozo y con alegría,
por causa de nuestro amado Señor Jesucristo. Un quinto aspecto lo encontramos en el capítulo 13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Démonos cuenta que el mundo odia a los creyentes, porque odia al Señor Jesús. Él mismo lo dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 7, el mismo Señor Jesucristo dice del mundo, dice, a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora démonos cuenta que los incrédulos son enemigos del mensaje del Evangelio del reino de Dios. Ese mensaje que el Señor hace, primero condena al Señor por los pecados que ellos cometen. Y por esa causa están en contra de él. Y por lógica también atacan a quienes pertenecen a Jesús. Démonos cuenta que el Señor mostró esta realidad cuando se encontraban allí en el aposento alto. Veamos lo que dice Juan capítulo 15 del verso 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es interesante que aquí en este momento nosotros nos hagamos una pregunta. ¿El mundo nos ama a cada uno en particular como cristianos? ¿O realmente nos aborrece? ¿Estamos nosotros siendo verdaderamente testigos eficaces de Jesucristo para que el mundo nos aborrezca? Hoy en día muchos cristianos viven en mucha comodidad. Son amigos del mundo. Aún el mundo los ama. Eso indica que aunque tengan un título de cristianos, no son de Cristo. No han sido justificados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. De pronto han pensado solamente disfrutar de las promesas que han escuchado de la boca de muchos falsos maestros. Pero aquí en este capítulo 13 de Marcos, en el verso 13, el Señor también da una promesa, tanto la advertencia como la promesa. Y esa promesa es, más que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, algunos han interpretado de manera errónea esta frase y enseñan de que la salvación puede ganarse por medio de la perseverancia, lo cual no es cierto, porque si eso fuera así, entonces la salvación estuviera supeditada a las buenas obras que hace la persona. Y eso no es lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Eso lo niega en repetidas ocasiones. La salvación solamente es obtenido por gracia, por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz a favor nuestro. Otras personas también sostienen que lo que implica este versículo es que los creyentes pueden perder su salvación, pero esa idea también es rechazada claramente por la palabra de Dios. Ahora, realmente lo que el Señor Jesús estaba diciendo aquí era una reiteración de aquel que soporta el sufrimiento por causa de Cristo, pues está demostrando a través de esa misma resistencia que es un verdadero discípulo de Cristo, que es un verdadero creyente y que como tal será salvo. Y que por el contrario, aquel que deserta cuando llega el momento de la persecución, pues se está poniendo de manifiesto que nunca tuvo una verdadera fe salvadora. Así que los verdaderos cristianos, los que han sido justificados por la obra del Señor Jesucristo, son aquellos que motivados por el profundo amor hacia el Señor Jesucristo, padecen de buena gana y aún lo hacen con gozo, sabiendo que esos
padecimientos por causa del Evangelio, por causa del reino de los cielos, serán recompensados algún día en el cielo. Ahora, la capacidad de soportar el sufrimiento, de soportar la persecución, pues no viene de la propia voluntad del creyente, del discípulo, sino del poder que da interiormente el Espíritu Santo. A través de él es que les permite estar firmes en medio de esa adversidad. Por tanto, pueden hacer frente a esas dificultades con determinación, revestidos de una fe que ha sido dada por Dios, creyendo firmemente las promesas que el Señor ha hecho, ha declarado que Él preservará, que Él protegerá a quienes le pertenecen. Como lo menciona el apóstol Pablo allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, donde dice así la palabra del Señor: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 3 al 8, donde dice así la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. De tal manera que solamente aquellos que poseen esa fe genuina, esa fe en el Salvador y en su obra, por lo cual soporta hasta el fin, y como dice la palabra, será salvo. ¿Para qué? Pues para disfrutar de las glorias eternas del cielo, estar en la presencia de nuestro Salvador. De tal manera que la salvación se extiende más allá del momento de la conversión, hasta la finalización de la obra salvadora de Dios en la vida de los creyentes, el cual nos libra de este actual sistema perverso y nos introduce en su reino eterno. Así que la esperanza que tenemos los cristianos es una esperanza magnífica y se refleja precisamente en las palabras del apóstol Pablo, quien exclamó casi al final de su vida, allí en su segunda carta de Timoteo, verso 18 del capítulo 4, donde dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Incluso durante el periodo de la tribulación, cuando esa persecución llegue a su máxima intensidad sobre los creyentes, todos aquellos que pertenecen a Cristo perseverarán y muchos se convertirán en mártires. Precisamente en el libro de Apocalipsis da una descripción de esa fidelidad y de la recompensa que el Señor Jesús dará a estos santos que estarán allí en la gran tribulación. Miremos Apocalipsis capítulo 7 versos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no les caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que, a pesar de los engaños que van a venir, de los desastres que van a ocurrir, de toda la angustia que se va a levantar sobre el mundo entero, las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos son palabras de ánimo y palabras de aliento. El Evangelio prevalecerá durante el resto de la historia. Aún en el periodo de la gran tribulación, Dios estará obrando en los corazones de los que Él ha elegido. Los salvará del pecado, los fortalecerá y los preservará para su gloria. Por muy complicado que esté este mundo y que se va a volver aún más, esa cadena de oro de la salvación, esa cadena de oro de la redención de que nos habla el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, nunca puede romperse. Dice así la palabra del Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y miremos lo que dice el verso 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amado Señor, en esta hora pedimos a ti, oh Rey, que con denuedo podamos abrir nuestra boca para predicar tu palabra, para anunciar las buenas nuevas, el mensaje glorioso del Evangelio a todos aquellos que están a nuestro lado, Dios. Que podamos ser esos instrumentos, esos embajadores tuyos para traer reconciliación a los que no te conocen, a los que son enemigos tuyos y están en oposición. Oh precioso y amado Dios, que en este tiempo, Señor, podamos ser esos voceros que llevemos, que alumbremos, que llevemos la luz del Evangelio en medio de la oscuridad, aún a pesar de todas las circunstancias que puedan surgir en contra nuestra, como lo hemos visto hoy en tu palabra. Gracias, amado y precioso Dios, porque estás levantando una iglesia poderosa, una iglesia que predica tu palabra, una iglesia que vive tu palabra, una iglesia limpia que está siendo santificada y limpiada por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.